Buen día, continuamos con el estudio de los evangelios. Este es el tema número 100, la misión de los 70. Y bueno, antes de empezar, creo que vale la pena mencionar que ya es el tema número 100 que se aborda aquí en el canal. Algunos han ocupado más de un video, otros incluso tres, y ha sido hasta ahora una misión, un proyecto muy edificante, muy valioso, y falta muchísimo para ese estudio de los evangelios, y de verdad que si lo has podido seguir o si lo estás empezando a seguir, te agradezco mucho, porque es un proyecto que me ayuda mucho y que creo que nos puede ayudar mucho siempre ir a la palabra de Dios y más ir también a los evangelios donde nos habla tanto de la vida del Señor. Así que bueno, vamos a empezar con estos versículos. Están en Lucas, capítulo 10 versículos del 1 al 2, donde dice lo siguiente. Después de estas cosas, designó el Señor también otros 70, a quienes envió de dos en dos delante de toda ciudad y lugar donde él había de ir, y les decía, la mies de la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Bueno, estos pasajes de Lucas vienen después del mensaje anterior que tuvimos acerca de los que querían seguir a Jesús, de lo que pasó entre Jacobo y Juan hablando con el Señor. Y después viene este mensaje tan interesante que nos dice acerca de los que son más discípulos del Señor, que no fueron solo los 12 que conocimos inicialmente, o los tres que fueron después, ¿verdad? Con lo que pasó con Judas, no sé, quizá hablar de 70 discípulos, de 70 que el Señor enviaba de dos en dos delante de él a cualquier ciudad. Entonces, ellos hacían la tarea de preparar un lugar, de empezar a hablar del Evangelio, empezar a compartir la palabra antes de que llegara el Señor y que cuando Él llegase las personas estuvieran más enteradas. Entonces esto llama bastante la atención. También llama la atención el número de discípulos que habían ahí, que eran 70. El número 70 es bastante representativo en la Biblia, y solo voy a comentar algunos casos, algunos ejemplos de que en Génesis 10, por ejemplo, se describen tradicionalmente 70 naciones derivadas de Noé, y a eso se le conoce como la tabla de las naciones. También sabemos que Moisés eligió a 70 ancianos para ayudarle a gobernar. Esto se ve en Números capítulo 11. También recordamos los 70 años del exilio de Judá en Babilonia. Esto está en Jeremías 25:11. Y en Daniel 9:2, Daniel entiende que Daniel habla del significado profético de los 70 años, y esto hay que tener mucho cuidado con las interpretaciones de los números, y que se les da mucho misticismo en ocasiones, pero es importante mencionar que el número 70 en la Biblia se asocia con la plenitud, con una representación total, con un gobierno completo, con una misión universal. Entonces, bueno, nos representa la importante
grupo que iban con el Señor y un importante grupo de personas que creyeron en Él en ese momento y que estaban convencidos, siguiéndole como discípulos. Después, el versículo 2 es seguramente uno de los versículos más populares de la Biblia. Sí, yo lo he escuchado bastante, pero también lo considero uno de los versículos más simples de entender. El mensaje que dice básicamente es que hay mucha cosecha, hay muchas personas esperando, hay muchas personas necesitando, hay muchas personas anhelando el mensaje, pero los obreros, los trabajadores, los que van son pocos. Por eso tenemos que rogar al Señor de la cosecha para que envíe obreros. Claramente, si tenemos la oportunidad, y siempre tenemos la oportunidad de compartir la palabra, hagámoslo. Y si, y si podemos rogar al Señor que envíe también más obreros a la cosecha, hagámoslo también. Y esto nos tiene que llamar poderosamente la atención porque siempre podemos creer que hay muchas personas en necesidad y podemos creer que Dios es poderoso y que si yo no obedezco el llamado del Señor, otra persona lo va a hacer. Y es cierto, el Señor no depende de ninguno de nosotros, pero nos da esa oportunidad, da ese privilegio de ir y servirle a Él. Y en este mundo lo que reina no es la paz, no es la luz. Entonces, por eso los obreros son pocos, y los obreros no quieren escuchar, los obreros son tercos muchas veces y no obedecemos al Señor cuando nos está llamando de la forma que Él nos llama. Por eso hay muchos esperando este mensaje, porque los obreros no somos perfectos, porque los obreros no estamos tan entregados como debemos de estarlo y no estamos buscando ser más obreros. Es un mensaje muy directo, muy claro y muy necesario en palabra. Y después continúa de esta forma. Dice, "Id, id de aquí yo os envío como corderos en medio de lobos, no llevéis bolsa, ni alforja, ni calzado, y a nadie saludéis por el camino. En cualquier casa donde entréis, primeramente decid paz sea a esta casa". Y por acá nos menciona también quizás uno de los motivos o excusas, son excusas, porque no hay motivos suficientes para no servir al Señor cuando Él nos ayuda tanto y nos fortalece tanto. Pero la palabra dice, Jesús dice, nos envió como corderos en medio de lobos, hablando la verdad, no ocultando nada, porque en verdad el mundo no es nuestra casa, el mundo no es nuestro hogar. Y nos envía el Señor cuando nos manda a predicar su palabra, nos envía al peligro, a lo incómodo, a lo difícil, porque el mundo no es nuestro amigo, el mundo se opone, el mundo se queja, el mundo persigue, ataca de diferentes formas, porque, porque así lo decidió el Señor, pero Él también quiere que nosotros confiemos en Él. Luego dice, no llevéis ni bolsa, ni alforja, ni calzado, prácticamente no lleven nada de provisión, no lleven nada guardado, y es un llamado más a confiar totalmente en Dios, a confiar totalmente en Él y no en lo que podamos llevar, en lo que nos podamos respaldar. Es ir en las manos de Dios, ir a un lugar peligroso, sin los recursos para estar quizás más tranquilos, ir en las manos de Dios. Y qué tremendo es esta declaración. En cualquier casa donde entréis, primeramente decir, pase a esta casa, o sea, primero
entrar con intenciones claras, con amabilidad, pero realmente con la intención de dejar el mensaje de salvación. Continuamos con los versículos del 6 al 7, donde dice, y si hubiese allí algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él, y si no, se volverá a vosotros y posará en aquella misma casa, comiendo y bebiendo lo que él dé, porque el obrero digno de su salario. No os paséis de casa en casa. En cuanto a esto, nos dice la palabra, un llamado a que acepten lo que les dé, a saber que Dios va a poner personas que van a bendecir a aquel que anda predicando su palabra de una o de otra forma. Van a ser bendecidos por medio de estas personas. Y cuando dice que no anden de casa en casa, pues posiblemente quiere decir que no es un tema de ir a cada casa que se pueda llevar un mensaje, buscar reposar allí, sino solamente en una casa del lugar donde se encuentren. Pero aquí se sigue esa misma línea diciendo el Señor que ahí donde ustedes vayan a llegar, si lo reciben, ahí donde lo reciban, pues podrán recibir la ayuda que necesitan, el cuidado que necesitan. Y ahora continúa con los versículos del 8 al 10. Dice, en cualquier ciudad donde entréis y os reciban, comed lo que os ponen delante. Sanad a los enfermos que en ella haya y decirles, se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Mas en cualquier ciudad donde entréis y no os reciban, saliendo por sus calles, decid, bueno, respecto a esos versículos, es importante destacar cuando el Señor les pide que oren por los enfermos, o que oren también en general, porque eso es parte más de la preparación que se debe de tener, de entender que con la ayuda de Dios podemos ayudar a traer paz a quien está enfermo, incluso alguna sanación dentro de la voluntad del Señor, pero para ello necesitamos estar llenos del Espíritu Santo, necesitamos comunicar bien de qué se trata la fe y rogar al Señor con esperanza para que sucedan las cosas sobrenaturales. Una sanidad no es algo que se dé todos los días. Sin embargo, con la ayuda de Dios se puede llevar este tipo de bienes, este tipo de bendiciones por medio de Él. Así que tenemos que estar preparados y rogar mucho al Señor para poder hacer estas cosas cuando sean necesarias, donde Él quiera que lo hagamos. Y ahora hablando de los lugares donde no seamos recibidos, es el versículo del 11 al 12. Aún el polvo de vuestra ciudad, que se ha pegado a nuestros pies, lo sacudimos en contra de vosotros. Pero esto sabed que el reino de Dios se ha acercado a vosotros, y yo os digo que en aquel día será más tolerable el castigo para Sodoma y para aquella ciudad. Y aquí nos está hablando acerca de un punto importante, y es que sí es muy, muy bíblico, pues que entender que aún en el juicio Dios sigue recibiendo gloria, porque Él no juzga injustamente a quienes no tuvieron ni una oportunidad, a quienes no tienen ni idea de quién fue Jesús, o a quienes rechazan porque Él juzga a quienes lo rechazan porque tuvieron la oportunidad de reconocerlo y no lo hicieron. Y también nos llama a la paz, a no desesperar cuando seamos rechazados, porque no nos rechazan a nosotros, sino que nos rechazan al Señor. Por tanto, aun cuando seamos rechazados, aun cuando no se quiera escuchar nuestro mensaje,
tenemos que seguir adelante porque no es para las personas ni por el gusto de las personas que hacemos lo que hacemos, sino para agradar al Señor, por nombrar al Señor. Y aún y cuando las personas no se conviertan, no todas escuchan el mensaje, no todos quieran saber, el Señor toma el control de todas estas cosas, ¿sabes? Así que bueno, todo este, todo este mensaje, este mensaje número 100 nos enseña a confiar en el Señor, nos enseña y nos manda a hacer esa obra tan especial que quiere que hagamos, de compartir su palabra en todo lugar y hacerlo con valentía, con confianza, con fe, sabiendo que Él está con nosotros. Entonces, no es que el Señor nos envía al mundo, un mundo que es peligroso, un mundo que no le acepta, que no le conoce, que no le busca, y nos manda a ir poco preparados, a ir sin poder confiar en nuestros recursos, porque Él quiere ser todo lo que nosotros necesitemos, Él quiere ser la primera opción a quien busquemos ayuda. Entonces Él nos manda de esta forma, pero nos manda no con la responsabilidad de cambiar a las personas, no con la responsabilidad de transformar los corazones. Somos solamente mensajeros y la obra la hace Él en aquellos que escuchan y en aquellos que no lo hacen. Entonces, puede haber, quizás se puede entender como mucha incertidumbre, como mucho riesgo. De muchas formas se puede entender, pero lo correcto es saber que Dios tiene el control de todo, por más difícil que parezca, y que tenemos muchísimo que hacer en el reino del Señor, que tenemos muchísimo que hacer para Él, pero también para eso estamos aquí, para cumplir el propósito que nos ha encomendado. Así que bueno, cada 15 días, si Dios quiere, algún mensaje bíblico y contenido cristiano. Así que suscríbete, comparte el video y deja tu like si te gustó. Dios te bendiga.